Hola, en nuestra última plática tenemos el honor de presentarles a nuestros conferencistas, directores y fundadores de Amistad en Monterrey y del Instituto Epicentro, que junto con su familia obedecieron el llamado de Dios para llevar el Evangelio. Nuestros pastores Rodolfo y Adriana Garza, con el tema Transmitiendo la estafeta a la siguiente generación. Sabemos que será un mensaje de sabiduría y de bendición para nuestras vidas, para poder guiar a nuestros hijos. Así que pongamos mucha atención. Sean bienvenidos. Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos ustedes? Y nos da gusto estar en este evento de Piedras Vivas, ahí animándoles en estos tiempos tan especiales que nos están tocando vivir. Y creo que ustedes en este ministerio de homeschooling que Piedras Vivas supervisa, están haciendo la parte que les corresponde para sacar adelante a sus hijos, a sus familias. Y hoy vamos a tocar un tema que Adriana y yo hemos preparado. ¿Puedes decirnos, Adriana? Sí, el tema que vamos a tocar hoy es transmitiendo la estafeta a la siguiente generación. ¿Y qué es qué transmisión es? Es una transmisión de espiritual, de las cosas espirituales, una transmisión de la palabra de Dios, es una transmisión de los principios y los valores, de estándares que nosotros estamos viviendo conforme a la palabra y que queremos que ellos también lo vivan. Sí, para nosotros es muy importante entender que estamos viviendo un tiempo de transición y muchas de las cosas que nuestros hijos van aprendiendo en la casa y también afuera, caminando ahí por el mundo, vamos a tener que tener mucho cuidado de estar seguros que la estafeta que les vamos a dar no se les caiga de las manos, sino que sostengan la estafeta que hemos recibido nosotros para que ellos continúen con la carrera. Todo lo que hemos vivido desde el libro de los Hechos, en el capítulo 2, de aquel entonces, hace 2000 años, ha sido una continua carrera de relevos y se han pasado las estafetas a siguientes generaciones. Por eso hasta el día de hoy hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo y hablamos de la palabra de Dios, porque se nos ha transmitido la estafeta. Nos corresponde hacer lo mismo para las siguientes generaciones. Sí, y nos vamos a basar en una escritura que quizá todos ya conocemos, pero que queremos que Dios nos hable hoy exactamente a nuestros corazones como padres. Dice en Jueces 2:8, empezamos a leer, que dice que el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Toda esta generación vio las grandes obras, vio abrir el Mar Rojo, vio cómo iba ganando Josué todas las batallas y adquiriendo la tierra prometida. Y dice que vieron todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, ahí hay varias generaciones, ¿verdad? Lo sepultaron en su heredad de Timnat Será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Entonces esa generación también falleció y se reunieron a sus padres. Y dice que después de ellos, después de estas generaciones de Josué, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco la obra que había hecho por Israel, ni sabían que se habían salido de la esclavitud, que eran esclavos, ni sabían que había abierto el Mar Rojo, ni sabían que habían hecho grandes milagros y prodigios, que salía agua de la roca, que no les faltaba el maná. Todas estas cosas no se supo ya en esta generación. ¿Qué fue lo que pasó? Pero yo te digo, no es importante estar viendo que se abrió el Mar Rojo y que pasaron tantos milagros. Lo importante es que estamos transmitiendo de generación en generación los hechos de Dios. Estamos transmitiendo a nuestros hijos todo lo que Dios ha hecho, desde la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, hasta lo que sigue haciendo en nuestros días. Son parte de nuestra conversación, hablar de los milagros que hace el Señor. Y aquí en el versículo 11 dice, y después los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y nosotros no queremos que nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni bisnietos dejen a este Dios que hemos adorado, que hemos conocido y que estamos sirviendo. No queremos que las siguientes generaciones se olviden de todo esto. ¿Y cómo rescatar, cómo transmitir, cómo hacer que quede impregnado en sus corazones esta enseñanza del Dios del que estamos hablando, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia? Las maneras, hay varias formas, y ahorita las vamos a ver, cómo Dios le dejó la instrucción al pueblo de Israel de cómo transmitírsela a sus hijos. Mucho de ello es el tiempo invertido. Hoy en día vivimos en un tiempo de tanto aceleramiento que no le estamos dedicando tiempo a los hijos. Hay muchas actividades, estamos muy ocupados y también hay mucho entretenimiento, estamos muy entretenidos. Y el tiempo invertido en esas cosas estamos perdiéndolo en cuanto a sentarnos a convivir con nuestros hijos y transmitirle estas enseñanzas. El entretenimiento no es solamente para los papás, también los hijos les estamos dando todo el entretenimiento, pero esos son minutos preciosos que podríamos invertir en la enseñanza de aquellas cosas, quién Dios es y qué es lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho en su palabra. Mira, la experiencia de Rodolfo y mía no es que nuestros padres ni nuestros abuelos eran cristianos. Nosotros tuvimos un encuentro con Cristo y queremos que así siga la bendición por generaciones. Tenemos que estar orando por nuestras generaciones futuras. Que tengan un encuentro con Cristo, porque eso hace la diferencia. Entonces, mis padres no eran cristianos. Mi mamá empezó en el cristianismo y oró por nosotros. Y hemos visto la estafeta que se pasa después de mi mamá de generación en generación. Entonces, no debemos de perder lo que ya Dios nos dio. Y desde el principio, la Escritura habla y da consejos en el libro de Deuteronomio. Y decimos en Deuteronomio 6:6, dices, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No nada más en la mente, en la cabeza de memoria, sino dice, estas palabras tendrán que estar en tu corazón. No hagamos que nuestros hijos solo se aprendan de memoria la palabra, que sea una obligación leer la Biblia, sino que ellos, por la manera que somos y enseñamos, guarden la palabra en su corazón. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta es una instrucción desde el principio de la Biblia. Entonces, algo pasó cuando después Josué, en esas generaciones, dice, hablarás de ellas estando en tu casa. En nuestra casa la conversación generalmente es de milagros que Dios ha hecho, sí, de alguien nuevo que se salvó, porque lo que traes en tu corazón, eso habla la boca. De la abundancia, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que mi papá todavía no entendía estas cosas y con mi mamá estábamos ahí los hijos que ya nos convertimos y nos decía, ¿qué no pueden hablar de otra cosa? Porque hablamos de que fulanito se sanó y el otro tenía cáncer y ya no tiene, y ha habido un cambio en la vida de esta familia, y él se sorprendía que ya lo que había en nosotros, las pláticas eran testimonios de lo que estábamos viviendo. Sí. Entonces dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, esos devocionales que nosotros teníamos con nuestros hijos, ¿verdad? Sí. En las noches nos sentábamos, cuando estaban nuestros hijos pequeños, desde temprana edad, todos los días teníamos nuestros devocionales. Nosotros no nacimos en el cristianismo, nosotros tuvimos un encuentro, yo tenía 33 años cuando me encontré con Cristo, ya teníamos nuestros 3 hijos, pero yo veía cómo le hacía el pastor y cómo una vez me invitó a su casa para ir a recoger unas cosas, y ahí lo que yo descubrí fue sus devocionales, sentado ahí con su esposa y sus niños y hablando de la Biblia, leyéndola y haciendo un canto ahí, y era algo así no religioso, muy entretenido, preguntando,
dando testimonios. Participando. Y todo el mundo participaba, y era un devocional corto, no era muy largo, unos 20 minutos, una cosa así. Pero era bonito, y yo lo vi y me lo llevé en mi corazón, y yo dije, yo quiero eso en mi casa. Y empecé a practicarlo con Adriana y mis hijos. Nos sentábamos en las noches antes de irnos a acostar, orábamos unos por otros, testificábamos, leíamos una escritura y luego a dormir todo el mundo. Y al día siguiente en la mañana nos despertábamos, y antes de ir a la escuela, después de dar gracias por los alimentos, y ya estábamos en la puerta por irnos, nos abrazábamos todos, y ahí los bendecía cada uno de ellos y nos íbamos a la escuela. Y esa era la forma, y lo hicimos por muchos años. Hoy en día esta práctica la siguen transmitiendo. Estamos viendo que están poco a poquito llevándolo adelante nuestros nietos, y esa es la bendición. No queremos que se caiga la estafeta, queremos que la sostengan en alto. Es muy importante de que nosotros no le enseñemos a nuestros hijos una religión, pero una experiencia con Jesús. Que nuestros devocionales, la iglesia, el día de levantarse, el día del Señor, se haga con gozo, porque no es una religión. No. Es un gozo conocer al Señor y alabarlo. Entonces nosotros como padres transmitimos esa vida a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Y tuvimos la oportunidad hace poco de estar en Israel y ver, por ejemplo, ahí cómo celebran el Shabbat. Y ese día la familia no hace nada para dedicarse al Señor, para dedicarse a hablar a los hijos acerca de Dios. Y nos tocó ver papás que iban con sus hijos, las carriolas, caminando por la calle, con carriolas, con los niños muy arregladitos. Y estábamos observando en un lugar alto donde se veía toda la ciudad de Jerusalén. Y ahí llegó un papá con sus hijos pequeños, y los puso ahí en ese lugar, los subió para que puedan ver la ciudad de Jerusalén, y se veía como con su mano el papá les estaba enseñando acerca de Jerusalén, acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios había hecho. Entonces nosotros vimos ahorita que hay pueblo de Israel que está enseñando a sus hijos, y estos que existen ahorita que son muy, muy apegados a la palabra, es gente que ha recibido de generación a generación a través de 2000 años, y están pasando la estafeta todavía a sus generaciones, a sus hijos. Les falta el encuentro con Cristo, Así pero es. ellos están partiendo de algo fundamental, que es la palabra, y se apegan mucho a estos textos que hemos leído en Deuteronomio. Nosotros, como nuevos creyentes, por decir así, somos una nueva generación. Tenemos que empezar a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Esa es la estafeta que no pueden dejar de tener en sus manos, la palabra. En Jesucristo, quien nos da la identidad. Cristo es nuestra identidad. ¿Sí? El apóstol Pablo nos dice que puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, nosotros tenemos que fijarnos en Él, poner nuestros ojos en Él. Y luego el tercero es el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, donde nos da una llenura a todos los miembros del cuerpo de Cristo, y entonces nos da una identidad corporativa de todo el cuerpo de Cristo. Estas tres cosas son vitales y se deben de enseñar en los hogares, ahí en sus tiempos devocionales o en el diario vivir, la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo. Esto nos da a nosotros el sentido de la estafeta que debemos de transmitir y el sentido de la identidad. Eso nos da a nosotros una identidad como un pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y fíjate que hablando de identidad, se me viene a la memoria un pasaje de la Biblia donde Jesús está siendo bautizado, ¿verdad?, para identificarse con el hombre, pero viene el Espíritu Santo y se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí delante de todos Él le dio una identidad al Hijo. Él es mi Hijo, yo soy su Padre, y esa es la identidad que tiene Jesús ahorita que está siendo bautizado. Y después de eso se va a las tentaciones y el diablo trata de quitar su identidad, ¿verdad? Sí. Porque ¿qué le dice el diablo? Si acaso eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y así empieza a decirle si eres hijo de Dios. Entonces siempre el enemigo va a estar tratando de quitar esa identidad en Cristo. Y una vez unos papás de ICE, de la Escuela Internacional,
Un domingo se empezaron a congregar con nosotros y me vinieron a decir, estamos felices que mis hijos estén aquí porque sabemos que a veces tienen problemas, pero ahora tienen una identidad en Cristo que dicen, papá, pero no te preocupes, yo voy a orar y el Señor me va a ayudar. Entonces dice, eso nos da a nosotros una seguridad de que aunque no estemos nosotros con ellos y tengan dificultades, ellos ahora están clamando a Dios, que es su Padre. Entonces, ¿verdad, papás? Lo que tenemos que hacer es dirigir a nuestros hijos a Jesús, porque un día se van a ir de nuestra casa. Nuestros hijos después de la prepa, como vivíamos en Japón, se tuvieron que ir a estudiar a otro país. Entonces les dijimos, mira, todo lo que aprendieron, ahora ustedes lo van a llevar a cabo, vamos a orar por ustedes, pero ustedes tienen una identidad en Cristo, tienen la palabra de Dios y tienen todo lo que nosotros les enseñamos como ejemplo para seguir la estafeta a la siguiente generación. Ahí en 2 Timoteo 2:2 dice el apóstol Pablo, y le dice a Timoteo, que es un hijo espiritual, porque Timoteo, su papá, pues no era creyente, era griego, parece ser que era pagano y no andaba muy bien, pero la mamá y la abuela de Timoteo sí, y ellos ayudaron mucho en darle identidad a Timoteo, pero le faltaba esa parte del padre. El apóstol Pablo aparece en el escenario en Hechos 16 y él es el que asume una responsabilidad de un padre espiritual que empezó a educar a Timoteo, lo empezó a invitar, a acompañarlo a los diferentes lugares misioneros a donde iba, y Timoteo se fue forjando y fue tomando una identidad. Esto es muy importante. En este capítulo, 2 Timoteo 2:2, le dice, lo que tú has aprendido, Timoteo, de mí, ahora te lo encargo a ti, que se lo enseñes a otros hombres idóneos, que puedan ellos enseñar también a otros. Es decir, Timoteo, yo quiero que toda esta identidad que tú adquiriste de mí, tú sígueme a mí como yo sigo a Cristo, pero tú vas a tener seguidores. Esos tienen que seguir el mismo paso de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Busca a esa gente, reprodúcete en ellos, pásale la estafeta para que ellos la pasen a sus familias y a sus generaciones. Y así van a conocer quién es Dios y van a conocer su obra. Así tenemos hasta cierto punto, por decir así, una garantía que no se van a perder. Esto es bien importante. Y con estas bases que está diciendo aquí el pastor, vamos a ver que son fundamentales para tener el fruto del Espíritu Santo. Este fruto que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio y todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, eso es algo que se tiene que transmitir. Es algo que nosotros debemos de estar viviendo para transmitirlos a ellos. O sea, aparte de conocer la palabra de Dios, estamos transmitiendo a ellos un carácter, una forma de responder ante las circunstancias. Estamos transmitiendo honestidad, estamos transmitiendo integridad, todos los valores de la palabra de Dios. Por eso, esta transmisión es a través del ejemplo vivo. No es nada más decir, no digas mentiras, no es nada más decir, pórtate bien, sino es que lo vean en nosotros. Una cosa también que se ha perdido en estos tiempos es enseñar la honra. La honra a los padres, la honra a los abuelos, a los maestros, a la autoridad. Nosotros tenemos que pasar esa enseñanza de honra a nuestros hijos, de ser excelentes en todo, no nada más conocer la palabra, pero esa palabra les va a dar excelencia en su trabajo, en su escuela, en todo lo que hacen. Va a ser gente que el mundo desea estar cerca de ellos, que el mundo desea que estén como autoridades en sus escuelas y en todas las empresas, porque confían en ellos como hombres y mujeres de bien. Así es. Tenemos ejemplos como en la Biblia, como José. José viene de una familia donde Jacob estaba caminando con el Señor. Isaac, el abuelo, también caminando con el Señor. Abraham, su bisabuelo, también caminando con el Señor. Y ellos pasando la estafeta. Más adelante, José, él es un hombre que camina en integridad. El mismo Faraón decía, ¿dónde encontraremos a alguien que se mueva los espíritus de Dios como en este? O sea, José era una persona que caminaba en ese legado
de sus antepasados. ¿Sí? Igual, más adelante vemos a Daniel. Daniel es llevado cautivo de jovencito y vive en Babilonia como esclavo, y luego está en la corte del rey de Nabucodonosor. Y sin embargo, dice ahí, ya más adelante, bajo el rey Darío, dice que en el capítulo 6 de Daniel, que Daniel tenía un espíritu diferente. Es decir, algo enseñaron sus padres que quedó tan arraigado en su corazón, algo tan bueno que quedó en ellos. Era la palabra, era el temor de Dios, era andar en sus principios, que por eso Dios lo colocó en lugares de influencia y tenía un espíritu diferente. El mismo rey que era pagano sabía que no confiaba en su propia gente, confiaba en este joven, en este hombre que se llamaba Daniel, porque había un espíritu diferente. Eso es lo que queremos hacer a través de nuestros hijos. Pase lo que pase, venga como venga el mundo que sigue, que se está empeorando y no va a estar mejorcito. Nuestros hijos tienen que ser pilares de influencia, tienen que ser faros de luz, y la única forma de hacerlo es instruyéndolos ahorita que podemos tener la influencia en sus vidas, mantener la comunicación, una conversación realmente efectiva y siempre llena de la palabra, llena del ejemplo, del testimonio que podemos transmitirles a ellos, cómo resolvemos nosotros los conflictos, cómo arreglamos las diferencias, cómo hablamos de otras personas, y en un plan bien íntegro ellos asimilan ese ejemplo y lo van a reproducir. ¿Y qué tal el ejemplo de Moisés, que podemos ver cómo transmitieron en medio de ser esclavos, en medio de la esclavitud, cómo transmitieron lo que es el amor como pueblo de Israel a Jehová su Dios, que ellos en medio de estas circunstancias levantaron 3 líderes? Sus 3 hijos fueron líderes en el desierto. Sí. Moisés, que ella, la hija de Faraón, se lo regresó para que lo amamantara, pues no sé cuántos años estuvo de chiquito con ella mientras lo amamantaba, pero seguramente ella estaba instruyéndolo en las cosas del Señor, y ahí estaba también Miriam, y estaba Aarón, y esos fueron los escogidos por Dios para ser los líderes que sacaron al pueblo de Israel y los llevaron por el desierto. Pero muchas veces hablamos de Moisés o de Aarón o de Miriam, pero ¿qué tal de Jocabed y de su papá? ¿Verdad? De lo que hicieron con esos 3 hijos. La inversión de sus vidas que dejó ahí un troquel que no se les quitó a lo largo de sus días. Eso es algo que tenemos que hacer. Yo admiro mucho los ejemplos que Dios nos ha permitido ver de otras familias que han dejado un impacto en sus hijos, y sus hijos caminan derecho con el Señor y son unas verdaderas bendiciones. Eso queremos de nuestros propios hijos, eso queremos de nuestros propios nietos. No los vamos a soltar, seguimos orando por ellos, seguimos velando por ellos, de que no suelten lo que Dios ya les confió. Esto es parte de la estafeta que estamos transmitiendo. Y luego aquí en el libro de Deuteronomio que estábamos leyendo, dice: y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea, Dios iba a cumplir una promesa con ellos, aunque ellos no habían edificado, iban a tener una promesa aquí de tierra de bendición. Dice que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. O sea, una bendición que viene por las generaciones de los antepasados, una bendición económica, una bendición de que nada les falta, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Esta es la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Pero al ver todo esto dice: viñas y olivares que no plantaste, pero luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces les está avisando: va a llegar el tiempo en que vas a tener todo lo que necesitas, vas a tener casa, vestido, comida. Ya salieron de la esclavitud, pero esto no significa que al recibir las promesas
se van a olvidar de todas las obras que hizo el Señor con ellos. Un corazón agradecido. No permitamos que nuestros hijos no conozcan las obras del Señor. Lo que Él hizo lo tenemos que estar repitiendo continuamente. Amén. Cuando Ana tuvo a Samuel, ella lo había consagrado antes de nacer y cumplió su palabra ella. Y Elcaná y ella entregaron al niño en el templo con el sacerdote Elí. Y aunque estaba viviendo el niño ahí y ya crecía bajo la supervisión del sacerdote Elí, aún ahí Samuel todavía le faltaba mucho por recorrer, mucho por conocer. Y no dudo ni un tantito que estaban velando por su alma, por su crecimiento espiritual, sus padres. Ahí Ana estaba continuamente viendo si estaba por ahí. Y más adelante esas oraciones surtieron efecto. Samuel efectivamente se convirtió en un profeta de Israel, un verdadero profeta. Cuando él hablaba, la palabra no caía a tierra. Nosotros tenemos que mantener una oración 24/7, orando por nuestros hijos, velando por ellos, estando ahí pendientes, estorbándolos en las cosas que no convienen y animándolos a seguir adelante, ayudándolos a salir adelante cuando tropiezan, a corregirlos cuando es necesario corregirlos, a reconocer sus éxitos y sus logros, animarlos, pero siempre todo apuntando hacia el Señor. Esta es una flecha en mi aljaba, esta es una flecha que yo quiero derecha, la quiero afilada, y en el día en que sea necesario esa flecha tú la vas a usar en tu arco y tú la vas a mandar al objetivo que tú tienes para su vida, y sé que lo vas a cumplir. Y esta es mi oración, que mis hijos teman a Dios, que mis hijos sean embajadores del reino donde quiera que vayan, y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Ese es el ejemplo, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestros hijos. Ahora, la vida diaria y la comunión diaria con nuestros hijos es la transmisión más importante que hay, porque ahí habla uno, ahí comunicas los milagros, ahí comunicas el sentir, ahí hay una confianza entre los dos que se tiene que ir desarrollando, porque aunque se vayan de casa, pues seguimos platicando. Si nunca se desarrolló, pues se van a ir y se van a olvidar, ¿verdad? Entonces está la convivencia que estamos hablando, donde se habla de testimonios, donde se hablan de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y el ejemplo siempre delante de Dios. El ejemplo que nosotros les estamos dando ayuda a transmitir la estafeta también. Hablamos de devocionales que son deseados por los niños, no que son una carga para los niños, ¿verdad? Luego hablamos de la iglesia. El papel que tiene la iglesia para nuestros hijos es muy importante. Ellos tienen que tener participación. Ellos, mientras son niños, se tienen que congregar con nosotros y sacarle ese sabor a la iglesia de nuestros amigos, de los milagros, de los eventos padrísimos que hay en la iglesia. O sea, la vida de la iglesia, las obras de Navidad que ellos hacen, las obras de teatro, eventos de niños, todo lo que les corresponde hacer. Misiones. Nosotros tenemos que involucrarlos y nosotros pues los involucramos también en el llamado misionero que tuvimos para Japón, y estaban involucrados en Puebla porque ellos iban a todo con nosotros, y también estaban involucrados en Japón, se fueron con nosotros, vivieron con nosotros. Ellos nos ayudaban a preparar los domingos la casa que estuviera lista para recibir a la iglesia, nos ayudaban en la alabanza. Estar involucrados y amar la iglesia es muy importante, porque tenemos que transmitir que la iglesia, Cristo la ama, que murió por ella. Ahorita, papás, no se quejen de la iglesia, no se quejen de los pastores, no se quejen de la gente de la iglesia, porque todo eso va a hacer que sus hijos no amen la iglesia. Entonces, la iglesia es una parte importante para que nosotros les transmitamos que es donde está el fuego cuando nos juntamos todos, es cuando la alabanza con todos juntos, la oración con todos juntos, colectiva, el estar juntos el domingo, el estar participando las cosas de la iglesia. Papás, tenemos que involucrarlos, que amen la iglesia, que sigan en la iglesia, que no se vayan nada más cuando ya
ya no me lo obligan, entonces ya me voy. No, al contrario, es que esa es mi responsabilidad. Llama a la iglesia. Entonces, la vida de la iglesia en esta transmisión es muy importante de que estén involucrados. Y también, como decía Rodolfo, los tiempos de entretenimiento. Nosotros, cuando ellos estaban en casa, teníamos muchos tiempos de entretenimiento, teníamos juegos bíblicos, teníamos juegos de mesa, rompecabezas, pues había premios al que ganaba esto y lo otro. O sea, nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho en familia, y todas esas cosas ellos lo deben de amar. Ellos deben de amar la vida de sus padres, querer ser como sus padres. Yo me acuerdo que Judy, ya que creció, un día me dijo, tú sabes lo que hay en la adolescencia, los cambios y esto y lo otro, pero pues ella, gracias a Dios que no nos dio dolores de cabeza. Pero ella un día me dijo, mamá, yo me quiero casar como un hombre como mi papá. Entonces dije yo, wow, o sea que ella admira a su padre, ella quiere un hombre como su papá. Entonces dije yo, bueno, pues ahí va el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? De que nuestros hijos se quieran casar con alguien parecido a ti, quiere decir que has dejado un papel importante que ellos respetan, que ellos aman y que quieren seguir teniendo una esposa y un esposo para seguir lo que aprendimos juntos como generación. Y también hay que entenderlos también a ellos, porque ellos también en su generación es también una diferente generación. Hay que comunicarnos, no hay que estar desconectados, porque ellos también tienen una forma de lenguaje, una forma de ver cosas, y tratar de entender lo que están haciendo ellos, porque viven otros tiempos. A mí me tocó un tiempo donde no había computadoras ni tantos medios de comunicación como hay ahora, y ellos están en otro mundo, pero vigilando que no se salgan, que no se hagan a la izquierda ni a la derecha, que guarden los elementos básicos, la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo. Un día tuvimos un evento de Navidad, ahorita que estaba hablando Adriana, y me acuerdo que era que cada quien fuera disfrazado de algún personaje bíblico. Y entonces pues ahí Jude fue vestida de María y David fue vestido de un pastorcito. Y Esaú, el mayor, pues iba vestido con un guante de béisbol y una cachucha de béisbol y un bate. Y yo dije, híjole, bueno, se me hace que no quiere participar o como que, ¿qué es esto, no? Y total, dije, bueno, lo voy a dejar tranquilo. Yo quería como forzar, pero dije, no voy a forzar, voy a esperarme un poquito. Y total, ya pasan todos los niños, eran muchos niños y a cada uno los van entrevistando y él está ahí con una gorra de béisbol y su guante. Y total lo entrevistan a todos. ¿Y tú de qué vienes? No, pues yo de José. ¿Y tú de David? ¿Y tú de qué? Y así, hasta que le tocó a Esaú y le preguntaron, ¿y tú de qué vienes? Dice, pues no sé, yo estaba jugando béisbol y de repente vino el Señor y me arrebató. Así es que soy un personaje de la Biblia de los arrebatados. Y nos quedamos todos así, como diciendo, sí entendió el mensaje del arrebatamiento. O sea, dije, fíjate la creatividad, la iniciativa, la forma tan alegre, a la vez entender y no presionar, sino ver hasta qué es lo que me quieres decir con esto. Y ellos ya estaban un paso más adelante, viendo otras cosas que a veces a nosotros se nos pueden pasar. Hay que ser amigos de nuestros hijos. La identidad se logra en la amistad. En la amistad. Siendo amigos con ellos. Otra cosa muy importante que puede a lo mejor apartar a nuestros hijos es cuando empiezan a ir a la universidad o amigos que tienen. Nosotros necesitamos saber pues con quién andan, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay veces que tenemos que ver y velar las amistades de nuestros hijos porque los pueden inducir a otras cosas, los pueden ofrecer otras cosas que ellos en su inocencia pueden caer, ¿verdad? Entonces, también cuando ellos llegan a la universidad o a la prepa, el ambiente está muy difícil ahorita en el mundo, oímos muchos casos, pero nuestros hijos van bien cimentados, por eso les decimos, nosotros les dimos todo a nuestros hijos mientras estaban en la casa, mientras aún se dejan enseñar, mientras aún se dejan corregir. Entonces, esos años son los que tú tienes que invertir para transmitir toda el bagaje que traes espiritual y de valores y todo, porque una vez que se salen de la casa,
ellos ya van a luchar por sí mismos, ellos tienen que orar y pedirle al Señor, ellos tienen que ver milagros para su vida porque ya no están con nosotros y seguimos apoyándolos, pero aquí el medio que los rodea es donde nosotros tenemos mucho cuidado para que no sean arrebatados del medio que nosotros hemos hecho para ellos, no en una obligación, porque ellos tienen que estar convencidos de que aman a Dios. Tienen que tener un encuentro ellos. Y tienen que estar convencidos de que ellos son salvos. ¿Y por qué son cristianos? Ellos tienen que estar convencidos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza de la palabra, y nuestro testimonio de que por qué ellos aman a Dios, porque ellos son cristianos. No es porque nacieron en una cuna cristiana, porque nosotros no nacimos en cuna cristiana, pero es por ese encuentro, porque ellos aman a Dios, porque ellos quieren servir a Dios. No es porque nosotros les estemos obligando. Y créeme que es un gran gozo y satisfacción ver cuando nuestros hijos aman a Dios, nuestros hijos sirven a Dios. Pues hay que invertir para luego ver este fruto y que sientas esa satisfacción y estar orando siempre por ellos. Sabiendo que nuestra participación en la obra no es en vano, ¿sí? Hay que mantenernos firmes y constantes, invirtiendo tiempo con ellos, a tiempo y a destiempo, hablarles de las cosas. También tener paciencia, porque los temperamentos entre los hijos que tenemos no todos son idénticos, algunos son de una forma y otros son de otra, y irlos entendiendo, la convivencia, el amor, el contacto, el abrazo, el animarlos y hablarles palabras afirmativas cuando están haciendo cosas bien, cuando están haciendo cosas mal, no avergonzarlos públicamente ante los demás, sino tener un tiempo aparte y hablar con ellos, sentarnos con ellos y ubicarlos y nada más preguntar qué fue lo que hiciste mal. Muchas veces si tú le dices ¿por qué lo hiciste? Pues no sabe ni por qué, porque la naturaleza humana está ahí. Pero si les haces ver de que qué fue, identificaste lo que hiciste mal y ellos dicen sí lo identifiqué, ok, ¿y qué crees tú que Dios haría? ¿Cómo crees tú que Jesús está esperando nuestra respuesta? Y ellos solos van poniendo los lineamientos porque lo han aprendido en la casa. Entonces este tipo de tiempos, tanto en la corrección como en la enseñanza, como en la disciplina, como el desarrollo de destrezas, todo esto es vital, es una forma de transmitir una estafeta. Y también ellos, cuando ya sean grandes, van a decir, yo me acuerdo que mi papá, yo me acuerdo que mi mamá. Y entonces esas vivencias quedan grabadas en sus corazones y les dio dirección. Identidad también es dirección. Cuando hay una identidad, ellos tienen una dirección. Si tú caminas derecho, ten por seguro que ellos van a tener dirección porque se identifican contigo. Y otro punto importante que queremos tratar es la relación entre papá y mamá. La relación como esposos, el amor, el respeto, la forma de llevarse, etcétera. Porque créeme que de esta relación ellos van a aprender de Cristo y la iglesia. La identidad con el Padre, la identidad con Dios es más fácil. Entonces, de la manera que se trata el matrimonio, cuando ellos se casen, lo que han aprendido lo van a seguir llevando. Hemos tenido muchas consejerías donde la pareja, el hombre o la mujer, repite lo que vio en su casa que no fue nada agradable, que no es de Dios, lo sigue repitiendo y pasaron una estafeta a esos papás muy negativa porque ahora sufre el siguiente matrimonio, ¿verdad? Así es. Participan a veces en violencia, en palabras, en formas de tratos, en muchas cosas que no son agradables. Ahí uno está transmitiendo también para un futuro matrimonio lo que ellos están aprendiendo desde niños, en cómo la mamá trata al papá, cómo se llevan, cómo se aman, cómo se ven, cómo se respetan. Todo eso es una estafeta que también debemos pasar para que ellos tengan matrimonios estables y matrimonios de acuerdo al corazón de Dios. Recordemos, varones, que nosotros representamos a Cristo y que así como Cristo murió por la iglesia, se dio a sí mismo por ella, nos toca hacer lo mismo. Amar a nuestras esposas, honrarlas y las mujeres sujetas a sus maridos. Este modelo,
cuando lo transmitimos en la casa sin palabras, solamente con acciones, con el testimonio, con la vida diaria, estamos enseñándoles a los niños que en el cielo está un Dios todopoderoso que ama a su iglesia y que da su vida por ella y que la honra y que la alaba y la levanta y habla a los demás de ella, de su iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y la iglesia continuamente está alabando a Cristo. Y ahí está la esposa, mira a tu papá, qué guapo, mira qué bien esto y lo otro. Y el papá dice, oye, qué rico cocinaste. Y son detalles aparentemente insignificantes, pero estamos transmitiendo un legado a nuestros hijos que trae estabilidad. ¿Sí? El legado también trae una estabilidad. Una nación que tiene familias estables es una nación pacífica, libre de violencia, libre de drogas, libre de corrupción y de maldad. Pero si no tiene familias estables, es una nación que por más bonita que sea, se está desmoronando, se está deshaciendo. Y nosotros somos parte de una solución a la ciudad en la que vivimos, a la nación en la que estamos, a donde quiera que vayamos. Estamos transmitiendo un mensaje a través de la familia. Por eso es importante la transmisión de la estafeta. Es importante transmitirles estos principios que nunca van a cambiar. Y bueno, pues yo creo que así como otro punto que podemos decirles es, hay que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, que sepan el detalle que se les está dando, se les está ayudando, se les está proveyendo, que sean agradecidos, porque al ser agradecidos en casa van a ser agradecidos allá afuera, le van a dar gracias a los maestros, le van a dar gracias a los abuelos, y son personas que son amadas de esa manera, que son sensibles, sí, que aman a Dios, pero el ser agradecidos, la palabra dice que demos gracias al Señor en todo, y yo creo que es algo que también podemos transferir, el que ellos aprendan a dar las gracias y no tomar nada más porque les corresponde, nada más porque son hijos y tengo el derecho, y que no le agradezcan a los padres todo lo que hacen por ellos. Tenemos que enseñarles a ser agradecidos. Así es. Pues yo creo que hemos abarcado algunos temas. Esto es muy amplio cuando hablamos de pasar la estafeta, pero queremos animarlos a que sostengan el paso y que entendamos que hay una estafeta que sí tenemos que transmitir y ponerla correctamente en las manos de nuestros hijos, de la siguiente descendencia. Así es. A mí me gusta mucho de los últimos capítulos, el 48, 49 de Génesis, cuando está ahí Jacob y está ahora juntando las 12 tribus, sus 12 hijos, y antes de morir está transmitiendo una bendición profética sobre cada uno de ellos. Está pasándoles una estafeta. Y eso es imponente, eso es importante, entenderlo. Y profetizando sobre ellos también. Bendiciéndolos y diciendo que van a ser guerreros y valientes. O sea, ese momento culminante de tu vida tiene gran sentido, gran significado, que has cumplido la misión de haber pasado correctamente la estafeta a la siguiente generación, a tus hijos. Y así como lo hizo José, que abrazó y puso sus manos, ¿sí?, sobre sus hijos Jacob, así el abuelo sobre los nietos, y cruzó las manos así. Y cuando hizo eso José decía, no papá, no es así, no, digo, permíteme, yo sé lo que estoy haciendo. Y el abuelo bendiciendo a sus nietos. Así es que todavía algunos de ustedes, siendo abuelos, puedes pasar la estafeta a tu siguiente generación de tus nietos. Y si tienes bisnietos, mejor aún, sígueles pasando la estafeta en el nombre de Jesús. Pues muy bien. Pues ¿qué les parece si oramos y concluimos este mensaje de pasando la estafeta y manteniendo la identidad con Cristo en nuestros hijos? Sí, y para todo esto tenemos que incluir a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría para hacer las cosas correctamente y hagamos una buena transmisión, un buen legado para nuestros hijos. Amén. Bueno, pues oramos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo juntos, que tú nos permites compartir esto con todos los que están escuchándonos. Es un pasar también la estafeta
a otros padres de familia para que ellos también pasen la estafeta que nosotros hemos recibido de otros mayores que nosotros. Y hemos aprendido de ellos y nos han enseñado lo que es bueno y agradable a ti, Dios. Te pido que ninguno de estos padres de familia que están oyendo esto se les caiga esta estafeta. La sostengan y la continúen y corran la carrera que tienen por delante y que la transmitan a sus hijos y que sus hijos la pasen a los hijos de sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos que nos has transmitido tu palabra, tus principios, nos has revelado el nombre de Jesucristo, nos has enseñado lo que Cristo vino a hacer por nosotros, morir en la cruz, resucitar de los muertos, darnos vida eterna, y también tu Espíritu Santo que has enviado y que lo tenemos y lo impartimos a nuestros descendientes, que sean ellos llenos del poder de lo alto, hasta que tú regreses, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por este tiempo, por permitirnos estar en sus hogares y seguimos en contacto. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias, pastores Rodolfo y Adriana Garza, por esta conferencia. Sin duda, la mejor enseñanza y herencia que podemos dejar a nuestros hijos es guiarlos en el camino de Cristo. Dios les bendiga.